Vamos a ir ahí a la palabra. Vamos a continuar. Hemos estado o empezamos a compartir sobre el tema la buena batalla de la fe. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Qué bueno es Dios. Si recuerda, estuvimos viendo que nosotros, los que nos acercamos a Dios, o los hijos de Dios, debemos de saber dos cosas. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos la semana pasada. O sea, decíamos que dos cosas debemos hacer nosotros como hijos de Dios. La primera, decíamos que tenemos que creer que Dios es. Amén. Tenemos que creer que Dios es. Y hablábamos también que debemos de creer que Dios premia a los que le buscan. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando sabemos esto, hermano, nuestras vidas son como que más mejor. Y digo más mejor porque caminamos menos frustrados sabiendo quién Dios es. O sea, y decíamos que cuando hablamos o cuando sabemos que Dios es, esto lo que significa, y decíamos que no, que con Dios no podemos decir que Dios fue o Dios será, sino Dios es hoy. O sea, el milagro lo necesito hoy, no pasado, mañana, no lo necesitaba antier, o sea, hoy. ¿Se acuerda que estuvimos, le digo esto rápido, se acuerda que estábamos viendo cómo cuando Jesús viene a visitar a María, Marta, bueno, que su hermano había muerto, Lázaro, en el capítulo 11 de Juan? Se recuerda, el Señor Jesús pregunta por Lázaro, o mejor dicho, Marta lo recibe frustrada y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto que le estoy diciendo es de lo de la semana pasada, nomás que para que agarremos vuelo, hermano. Entonces, Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo le estoy diciendo que con Dios debemos de creer que Dios es. Sí, o sea, ahorita, en el presente, Dios es. Y Marta, note de la manera que Marta le dice al Señor: si tú hubieras estado aquí, o sea, ayer. ¿Sí? Porque le estoy diciendo que cuando sabemos que Dios es, no podemos decir que Dios fue como que algo que ya pasó, o Dios va a ser algo que, pues sí, después. Nosotros tenemos que saber, hermano, que si nosotros queremos obtener algo, o sea, usando la fe de verdad, la fe genuina cree para ahora, no para mañana, no para, pues bueno, lo que ya pasó. Entonces Jesús le dice a Marta: Marta, dice, tu hermano resucitará. Eso dice en el capítulo 11 de Juan. Y luego Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, o sea, después. Es importante, hermano, que sepamos esto, porque si yo y usted no nos damos cuenta, podemos estar creyéndole a Dios para el futuro. Le creemos a Dios, dizque para el pasado, pero no le estamos creyendo para el hoy. Hay milagros que yo necesito que sucedan ahora, no mañana. Hay cosas que yo necesito que sucedan hoy, no que sucedan pasado mañana o ayer. ¿Sí me entiende? O sea que usted y yo debemos de saber, cuando nosotros sabemos que Dios es, y cuando sabemos que Él es, lo que significa es que yo puedo creerle a Dios para el milagro ahora, no para el futuro. No me malentienda, para el futuro también, pero hay cosas que necesito que sucedan hoy. O tal vez usted dice, como Faraón, cuando Dios envía una de las plagas, dice la palabra que envió una plaga de ranas. Sí, envió una plaga de ranas y Moisés, mire, Faraón está orando, o mejor dicho, hablando con Moisés, y le dice: oye, Moisés, habla con Dios y dile que me quite esta plaga de ranas. ¿Se acuerda? Y luego lo que sucede es que Moisés le pregunta a Faraón: Faraón, ¿y cuándo quieres que Dios quite las ranas? Dijo: mañana. O sea que Faraón quería quedarse otra noche con las ranas.
Note que era una plaga. Yo no sé usted, si hay una plaga en su vida, ¿usted la quiere que se le vaya mañana o ahora? ¿Sí? Yo creo que queremos que suceda ahora, no mañana. Entonces, por eso es lo que le estoy hablando. Entonces, Marta creía para el futuro, pero Jesús le dijo: no, Marta, tú tienes que saber que yo voy a resucitar a tu hermano hoy. ¿Sí? Entonces, estuvimos viendo, hermano, que nosotros muchas veces equivocadamente pensamos que tenemos fe, pero no es fe en verdad lo que tenemos. Yo le dije, y es lo que vamos a ver ahorita, que hay tres parientes cercanos de la fe. ¿Sí? Hay tres parientes cercanos de la fe. ¿Cuáles son esos? La esperanza, el conocimiento y la presunción. Hay veces que nosotros creemos que tenemos fe en Dios, pero no es fe. Lo que tenemos es esperanza, como Marta. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Marta creía que Dios podía resucitar a Lázaro pasado mañana, pero no creía que lo podía resucitar ahora. Por eso le digo, hay veces que nosotros confundimos la fe con estas tres parientas, y como son parientas, pues se parecen. ¿Sí? Así como cuando dicen: oye, tú eres hijo de aquella, o tú eres hijo de este, o tú eres hermano de aquel. Se parecen. ¿Sí? O muchas veces son parientes, pero no es la persona. Entonces, no quiere decir que porque se parece es. Entonces, hay veces que nosotros, oiga esto, hay veces que nosotros estamos moviéndonos en esperanza, en conocimiento y en presunción, pero no es fe. Por consecuencia o resultado, no vamos a recibir lo que queremos ver, porque no es la fe genuina de Dios. Ahora, la esperanza, esta regularmente es algo bueno en cuanto es un paso en el camino a la fe real. O sea, de cierta manera es algo bueno. Vamos a decir, podemos empezar en esperanza, pero tiene que dar un paso hasta la fe. Porque es como si yo le preguntara: ¿usted cree que Dios le puede sanar? Pues sí, yo creo que Dios tiene poder, dice uno. Pero no, la pregunta es: ¿tú crees que Dios te puede sanar hoy? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer ahora? ¿Tú crees que Dios puede hacer la obra? Pues sí, Dios es todo. Si usted se fija, usted habla con personas y usted le dice a la persona, o la persona dice ore, y usted le pregunta: ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Y dice: pues sí, Dios tiene poder. Pero si usted se fija, no le responden con la respuesta adecuada diciendo: claro que Dios puede. ¿Sí? O es: pues Dios es todopoderoso. Ya ahí le están diciendo que no es fe, es esperanza. Porque la fe es parienta la esperanza es parienta de la fe, pero no es la fe en sí mismo. Y si usted se queda solamente en esperanza, no me malentienda, hubo un tiempo que empezamos en esperanza, pero no podemos quedarnos en esperanza, porque si no, nunca vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Sí? Nunca vamos a disfrutar lo que Dios quiere que disfrutemos. Entonces, la esperanza no es lo mismo, ¿sí? Ni debe de ser confundido con la verdadera fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún en la esperanza hay incertidumbre. Y, o sea, en otras palabras, hay duda. Yo creo que Dios lo puede hacer, o yo creo que Dios lo va a hacer algún día. Pero se fija, estamos pensando que esa no es fe. Sí, esa no es fe, porque todavía hay inseguridad en lo que estamos diciendo o en lo que estamos creyendo. Nomás le estoy diciendo así rápido, ahorita vamos a ver un poco más despacio. Lo número 2, o el pariente número 2, le dije, es el conocimiento. Conocimiento, ¿cuál conocimiento? Cuando ya sabemos las cosas. ¿Sabes qué? Yo tengo fe que el viernes voy a poder pagar lo que necesito que pagar. ¿Por qué? Pues porque ya trabajaste y ya sabes que te van a pagar. O sea, ya tienes el conocimiento. Pero cuando no has trabajado, cuando no has visto nada, pero aún crees y dices: Dios es mi proveedor, Dios va a suplir. Se fija, es diferente. Entonces, por eso estamos hablándolo de esta manera, como conocimiento. Sí, porque ya sabemos. Ahora, el conocimiento tiene que ver con nuestros sentidos, con lo que vemos, con lo que oímos. Por ejemplo, vamos a decir que alguien me dice a mí:
O bueno, voy a usar de ejemplo a la hermana Sandra. La hermana Sandra, a lo mejor ella tiene una necesidad. Y yo le digo, hermana Sandra, el viernes yo le voy a dar una ofrenda. El Señor puso en mi corazón. No lo puso, pero lo estoy diciendo. Va a decir, nunca llegó. No. Sí, haz de cuenta que yo le digo a la hermana Sandra, el viernes yo le voy a dar una ofrenda porque el Señor puso en mi corazón que le dé una ofrenda el viernes. Entonces ella se va para su casa y luego su esposo y ella y su familia pues están hablando de esa necesidad. Y la hermana Sandra puede usar y decir, sabes que yo sé que el viernes el Señor me va a suplir. Pero si se fija, ella ya sabe que yo ya le dije. O sea, ya tiene conocimiento, ya lo escuchó. Entonces nosotros en veces usamos eso como decir que es fe, pero eso no es fe, es un conocimiento que tú ya sabes que yo ya le dije, ¿sí? Entonces la tercer pariente es la presunción, ¿sí? Ahora, la presunción es algo muy interesante porque esto tiene que ver con vanidad, ¿sí? Tiene que ver con presumir. Por ejemplo, es porque yo dije que se va a hacer y así, o sea, como en otras palabras, como que yo mandando a Dios. ¿Sí? Eso es presunción. Entonces, en otras palabras, la presunción también es jactancia. Es como el chapulín, lo sospecha. ¿Sí? Lo sospecha, pero no está seguro. Es sospecha. Entonces, en verdad, esa es presunción. Eso no es fe. ¿Sí? Ahora, presunción es querer algo, oiga esto, es querer algo que todavía no existe en el ámbito eterno y nosotros estamos tratando de forzarlo a la existencia temporal por disque nuestra fe. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la fe. Y ahí vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esta definición, note que comienza con una simple declaración, es, ¿sí? Dice ahí, es, ¿sí? Entonces, nunca se puede hablar de la fe en tiempo futuro. Es lo que le estaba diciendo ahorita. La fe es para ahorita, ¿sí? O sea, la fe no la podemos usar como para el futuro. Ahora, funciona en el tiempo presente, pero está basado, oiga esto, está basada sobre algo que ya ha sucedido y fue completado en la eternidad, o sea, en el ámbito espiritual, aunque no lo estoy viendo, pero lo estoy creyendo, ¿sí? No lo veo, pero lo creo, no lo siento, pero lo creo. Entonces, nosotros, mire, vamos a mirar un versículo ahí en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando, estamos viendo dos cosas. Estamos viendo un presente perfecto, porque dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Sí? Eso está hablando de un presente perfecto. Y luego dice, y os vendrá, tiempo futuro. Entonces, antes que podamos ver suceder algo en la tierra, tenemos que saber que ya ha sido hecho en los cielos, ¿sí? O sea, antes de que suceda algo en la tierra, hermanos, tenemos que estar seguros de que ya sucedió en el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, nunca lo veremos manifestado en la tierra hasta que sepamos que ha sido cumplido en el ámbito espiritual. ¿Sí? Le voy a decir un testimonio rapidito de un hermano. Un hermano hace años atrás me compartió un testimonio o una visión que tuvo sobre esto. Es algo sobre esto. Él me dijo, hermano, fíjate que estaba orando
dice, le estaba orando, dijo, yo tenía mis ojos cerrados, dice, pero en mi espíritu, dice, miraba así como, ya ves esos colguijes que le pone uno a los niños en la cuna, que tienen como 3 o 4 ositos o algo, o están dando vuelta en la cuna de los niños. Entonces él dijo, me miraba así, dijo, miraba yo así, dijo, miraba que sobre mí estaba algo así colgado. Dice, uno de ellos, dice, era una ven, otro de ellos, dice, era una casa, y otro de ellos era un bebito recién nacido. Dijo, y yo entendí que Dios me estaba diciendo que tenía para mí una ave nueva, tenía una casa nueva y me iba a dar otro bebé. Y así fue. ¿Oyó? Así fue. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que antes que pueda suceder algo en la tierra, ¿sí? Tenemos que saber que ya ha sido hecho en los cielos, ¿sí? Porque si no, nunca lo vamos a mirar manifestado en la tierra hasta que sepamos que ha sido cumplido en el ámbito espiritual, ¿sí? O sea, debemos de tener la certeza de la hora. Por eso en Hebreos capítulo 11, otra vez, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos de tener la certeza del ahora. Por eso le dije, tenemos que creer que Dios es, ¿cuándo? Hoy. Sí, Dios es hoy. Claro, Dios será mañana. Nosotros, para poder ver manifiesto las cosas que Dios tiene, tenemos que creer que Dios es, porque nosotros podemos creerle, como le decía ahorita, dizque para mañana, pero no le creemos para el hoy. Y es como le decía ahorita, hermano, yo no quiero que las ranas se queden hasta mañana, yo quiero que las ranas se vayan ahora. ¿Sí? Sí, hay cosas que usted y yo necesitamos que sucedan ahora, porque a lo mejor mañana ya es demasiado tarde. Dios puede hacer las cosas hoy, ¿sí? Entonces debemos de tener la certeza de la hora para poseerlo materialmente, ¿sí? En el futuro, por fe. Ahora, Dios sabe cuánto se va a tardar. Ahora, el lenguaje de la fe, oiga esto, el lenguaje de la fe ocurre en el ahora porque está basado en la certeza de lo que ya ha sucedido en el plano espiritual. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no puede ser en el futuro, porque la fe no puede existir sin que algo ya haya sido creído, ¿sí? Entonces, la fe tiene la absoluta confianza en que en el futuro cercano habrá una manifestación física de aquello que ya se ha creído. Entonces, esto significa que ahora nosotros podemos hablar confiadamente acerca del futuro. Ahora, estábamos viendo aquí en Hebreos que dice, es pues la fe, la certeza. Sí, entonces la fe tenemos que saber que es sustancia. Por eso dice certeza, es sustancia. Entonces aquí se usan dos palabras importantes que son esenciales para entender la fe. Entonces la primera dice que la fe es sustancia, es pues la fe, la certeza. Sí, ahora esta palabra también se traduce como garantía. Escuche. Esta palabra también se traduce como garantía o confianza. Cuando estamos hablando, o cuando la palabra dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, ¿sí? Esta palabra se traduce como garantía o confianza. Ahí le va esto. La palabra griega es hypostasis. Hypostasis, oiga esto, que literalmente significa estar bajo la autoridad de la autoridad de. Entonces esta palabra, aquí va a entender, ahora sí, yo sé que ahorita andas como ¿qué? Esta palabra era muy usada en la profesión legal, o aún todavía sigue siendo usado. Ahorita le va a entender. Cuando estamos hablando de certeza, estamos hablando de sustancia. Entonces esto era muy usado, se dice, para describir un paquete de documentos, por decir, de una propiedad, lo que hoy usted llamamos, pues, el título de la propiedad, ¿sí? Entonces, note que cuando esto sucedía, era que uno ya venía y decía, ¿sabe qué?
al tener ese título, esos papeles, la propiedad ya viene a ser de uno, ¿verdad? No, mientras que no lo tenemos en las manos todavía con el nombre de nosotros, todavía no es de nosotros. La tenemos, pero no es de nosotros todavía, ¿verdad? O sea, cuando uno compra una casa, un carro, etcétera, decimos mi carro, decimos mi casa, pero en verdad todavía no es de nosotros, porque todavía la estamos pagando, ¿sí? Entonces, una de las cosas, hermano, que cuando estamos hablando de la fe es evidencia, ¿sí? La fe es prueba convincente. Entonces, aquí mismo, lo que estamos viendo aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la palabra griega, elencos, significa evidencia, ¿sí? O sea, prueba convincente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, oiga esto, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta palabra es elencos, es lo que se está usando ahí, es la segunda palabra, elencos, significa evidencia o prueba convincente. Ahora, lo interesante que dice, por ejemplo, cuando había un jurado, o cuando hay un jurado, hay un juzgado, hay un juez, hay uno que están acusando de un crimen. El que viene por el lado acusador viene y dice, ¿sabes qué? Este hombre o esta mujer cometió este crimen. Entonces lo que sucede que con palabras, este hombre, o sea, con palabras convincentes, viene a hablar con la gente, o sea, con el jurado, y dice, este hombre mató a esta persona o hizo esto de esta manera. O sea, él dice todo. La persona estaba acá, y luego el que cometió el crimen estaba acá, estaba un arma aquí y agarró un arma de acá, usó esa arma para matar a la persona, por ejemplo. Entonces, esto es lo que está hablando aquí en Hebreos. O sea, está hablando de una evidencia o prueba convincente. Ahorita le voy a decir por qué. Entonces, cuando el fiscal quería acusar a esa persona de un crimen, esa persona lo exponía. Pero se dice que lo exponía de tal manera que los que estaban en el juzgado, dice que eran trasladados hasta la escena del crimen. O sea, en otras palabras, era tan convincente lo que estaba usando que aquellas personas, haz de cuenta que sentían lo que aquella persona sintió en el momento del crimen, ¿sí? O sea, sentían todo eso. Entonces lo que pasaba es que ahora está presentando pruebas convincentes, sí, con lo que él está hablando. Entonces dicen que el jurado de ahí, y en verdad todavía lo hacen así, el jurado de ahí decían, ¿sabe qué? Es culpable. ¿Por qué? Porque dicen que era tan convincente de la manera que este fiscal exponía las cosas, entonces que el jurado era trasladado hasta el hecho del crimen. O sea, como que si lo hubieran visto con sus propios ojos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque se dice, hermanos, no te escuches esto, la verdadera fe de Dios puede tener este efecto en nosotros. En otras palabras, nos persuade a tal punto que vemos las cosas como una realidad, ¿sí? De tal manera, hermano, que es algo tan patente que aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos, pero nosotros, hermano, con la fe de Dios nos da exactamente, o sea, haz de cuenta que nos traslada. En otras palabras, cuando yo y tú tenemos la verdadera fe genuina de Dios, aunque no lo estamos viendo, es lo que dice Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe de Dios tiene la capacidad de llevarnos a ese lugar, como que en otras palabras estamos oyendo que Dios ya dijo o que Dios está obrando. O sea, esa es la verdadera fe. Sí, porque hay veces que nosotros decimos tener fe, pero no tenemos fe. Creemos que Dios tal vez un día va a salvar. Pero cuando nosotros tenemos la verdadera fe genuina de Dios, como este fiscal está exponiendo todo, la escena del crimen delante del jurado, y hay cuenta que esa gente es trasladada y se quedan tan impactados porque haz de cuenta que ellos están sintiendo de tal manera lo que aquella persona sintió. Entonces, la verdadera fe genuina de Dios en nosotros, hermano, nos hace que veamos las cosas
por las que estamos creyendo como una realidad. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Se me hace como que no me está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero la fe, hermano, la fe genuina nos persuade, o sea, nos atrae al punto que nos convence. ¿Sí? Nos convence, porque le estoy diciendo que la fe es evidencia, es prueba convincente. ¿Sabes qué? No lo estoy viendo con mis propios ojos, pero lo estoy creyendo por lo que Dios me está diciendo. Si Dios me está diciendo que Él va a hacer algo en mi familia, yo no lo estoy viendo, pero me es suficiente la fe en mí para creer que sí lo está haciendo, aunque mis ojos naturales no lo están viendo. Sí, es como la fe de verdad o la fe genuina trabaja en nosotros. O sea, como ese fiscal que quiere acusar de un crimen a un supuesto criminal. Nadie lo vio cometer el crimen, pero como ese fiscal está hablando las cosas, está exponiendo cada cosa que pasó, la gente lo cree de tal manera que dicen, sí, es culpable. ¿Sí? Entonces ahora volteémonos al lado de nosotros en la fe. Entonces la fe en nosotros, de tal manera, hermano, que aunque no lo hemos visto, decimos, sí, lo creo que así es y así será. Es a donde Dios quiere llevarnos. La fe tiene el poder de llevarnos de los sueños a la realidad. ¿Sí? La fe tiene el poder de llevarnos de unos sueños, porque muchas veces es un sueño nomás. Sí, pero la fe tiene el poder de llevarnos de los sueños a la realidad y de la esperanza a la fe. Sí, es algo, hermano, interesante, porque como le digo, hay veces que nosotros nos movemos en esperanza y pensamos que eso es fe, hermano, y por eso nunca vemos nada y no vamos a ver nada si permanecemos. O sea, empezamos con esperanza, sí, pero de esperanza tiene que brincar a la fe genuina. ¿Sí? Entonces nosotros, hermano, tenemos que saber esto, hermano. Necesitamos de esa fe de Dios. ¿Sí? Ahora yo le decía ahorita del conocimiento. La esperanza, bueno, le digo, estamos creyéndole que Dios va a hacer la obra en 10 años. O como Marta, en el día postrero. Yo no, hermano, yo necesito algo hoy, no el otro año. Sí, a lo mejor el otro año ya es demasiado tarde. Sí, eso es esperanza. El conocimiento, yo le decía, hermano, que es basarnos en nuestros sentidos. Es basarnos en lo que vemos. Es basarnos en lo que oímos. ¿Sí? Entonces, si nosotros, hermano, solamente creemos cuando experimentamos físicamente o observamos con nuestros ojos para decir, ahora sí veo, ahora sí voy a creer, ya es demasiado tarde para la fe. Ya no necesitas fe porque ya lo viste. Ya no necesitas fe porque ya sabes, que es lo que le decía. Ahora, la fe por definición tiene que ser capaz, oiga esto, la fe por definición tiene que ser capaz de tomar algo antes que esté presente en su manifestación material. Ahora, la fe, hermano, es con lo que Dios obtenemos las cosas. ¿Sí? Le voy a decir algo. La fe no puede crear. Escuche esto, ya voy a terminar. La fe, hermano, no puede crear. ¿Sí? La fe no puede crear. En unas versiones de inglés, hermano, dice que la fe es la sustancia. ¿Sí? Aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, pero si usted lee la Biblia en inglés, dice sustancia, y es importante que sepa esto, porque dice que es la sustancia de las cosas o la evidencia de las cosas. O sea, en otras palabras, la fe no consiste en sueños, no consiste en esperanzas, no consiste en imaginaciones. O sea, me lo imagino, no. La palabra cosas, y le digo esto, la palabra cosas se usa 2 veces en esta oración o en este versículo para referirse a realidades que se pueden tocar. O sea, una cosa. Si no lo puedes tocar, pues no es nada, supuestamente, ¿no? Pero si lo puedes tocar, es algo. Tú no puedes tocar algo que no está. Tocas algo que es. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no se haya materializado todavía, hermano, no significa que no existe. Sí, porque yo le estoy diciendo, hermano, que la fe no puede crear. La fe no puede crear. Entonces, yo y usted, hermano, tenemos que saber que el hecho de que no se haya
materializado, o sea, que todavía no lo estemos viendo, que todavía no lo estamos sintiendo, no significa que no existe, porque Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber que aunque no, porque no las vemos, no quiere decir que no existen o no son reales, ¿sí? No porque no estás viendo lo que tú necesitas, no quiere decir que Dios ya no lo proveyó. O sea, ya lo proveyó, no me malentienda. La cosa es que necesita manifestarse en lo natural o en lo terrenal. Pero ¿cómo se va a manifestar? Pues con la fe. Y es por eso que le estamos compartiendo de esto, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos mismos engañarnos tratando de crear cosas, oiga esto, tratando de crear cosas por fe, o sea, cosas que en realidad no existen. Esta es otra cosa, ¿sí? Entonces, la fe no tiene la capacidad de hacer eso. La fe no puede crear, solo puede obtener. Con la fe obtienes las cosas. Lo que crea las cosas es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que crea las cosas, pero con la fe tú lo obtienes, lo que Dios crea, ¿sí? O sea que nosotros por eso necesitamos fe y por eso estamos hablando de la fe, ¿sí? Entonces la fe no puede crear, solo puede obtener, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos saber, hermano, que tratar de tomar por fe algo que no existe es presunción, ¿sí? Entonces la presunción es tratar de usar la fe para crear aquello que aún no existe en el ámbito espiritual. Otra vez, presunción es tratar de usar la fe para crear aquello que aún no existe en el ámbito espiritual. Acuérdense que es pariente de la fe, pero no es la fe, ¿sí? Si algo se va a obtener por fe, aunque no se haya manifestado todavía en el mundo natural, debe existir en el mundo espiritual por fe. ¿Dónde? En la palabra de Dios. O sea, que es a través de la palabra que las cosas son creadas. Y le voy a dar como referencia 2 de Corintios 4:18. Entonces es donde Dios dice que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? O también habla y dice que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno, ¿sí? Por eso dice que nosotros, hermano, debemos de saber, hermano, que las cosas en el ámbito espiritual son más reales y permanentes que las cosas que podemos tocar aquí, palpar o ver en el mundo físico. Entonces el único medio que puede crear cosas de la nada, yo le dije ahorita, es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, que Él habla las cosas, hermano, a la existencia e inmediatamente salen, por decir así, de la nada, o sea, por Él, de Él, por su palabra. Entonces es normal para Dios, hermanos, crear cosas en el ámbito del espíritu antes de que sean manifestadas en el ámbito material. O sea, Dios llama las cosas, ¿sí? Entonces, una vez que su palabra, o sea, la palabra de Dios está en el ámbito espiritual, la fe, lo que yo le decía ahorita, la fe puede tomar aquello que Él ha dicho y traerlo a la manifestación al mundo natural. Por eso necesitamos la fe, porque la fe es la que va a obtener, la fe es la que va a agarrar lo que yo y tú necesitamos. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque todo es a través de la fe. Entonces, una de las cosas también que es importante que sepamos, hermano, la fe genuina toma las cosas en el reino espiritual de la misma manera, oiga, de la misma manera. O sea, la fe genuina toma las cosas del ambiente espiritual de la misma manera como nosotros podemos agarrar un vaso de agua, como podemos agarrar cualquier cosa aquí en lo terrenal. Entonces, cuando Dios habla, oiga esto, cuando Dios habla, de su ser sale ese poder, esa fuerza, hermano, creativa que es su palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por eso dice Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. ¿Por qué? Porque todo lleva la esencia de Dios, porque viene de parte de Él, ¿sí? Entonces, recuerde la presunción
La esperanza, el conocimiento no es la verdadera fe, hermano. Si nosotros podemos estar usando esto, tener esto en nosotros y pensamos que es la fe, y por consecuencia pues no vemos lo que quisiéramos ver. ¿Sí? Por eso le digo, Marta dijo, yo sé, Señor. El Señor le dijo, hey, tu hermano resucitará. Yo sé, Señor, va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le estaba diciendo, no, Marta, he venido a resucitar a tu hermano ahorita. Pero ella decía, sí, después. Y luego le dijo, si hubieras estado aquí. O sea que Marta le creía para que hubiera llegado antier, le creía para el futuro, pero no le creía para el presente. Y ese es el problema, hermano, que hay veces que nosotros creemos para el futuro, pero no le podemos creer para el hoy. Y Dios quiere hacer algo no meramente en el futuro, sino en el presente. Le voy a parar ahí y después le seguimos, hermano. No lo quiero cansar. Pero en verdad, hermano, si nosotros queremos ver lo que Dios tiene, lo que Dios ha provisto, necesitamos esa fe genuina. Sí, esa fe genuina, hermano. Como le decía, a lo mejor podemos estarnos moviendo en conocimiento, y cuando digo conocimiento, hablando en que, bueno, pues yo ya sé. No, pero cuando no sabemos nada, o sea que, pero solamente creemos, ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a suplir, Dios me va a ayudar, Dios es mi fuerza. Sí, o sea que por eso dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, no he oído, nadie me ha dicho nada, pero Señor, yo lo creo. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé y tengo la plena seguridad, hermano. ¿Por qué? Porque como ese fiscal que está ante ese jurado, a mí me impacta eso, hermano, porque el jurado no estaba ahí en la escena del crimen, pero el fiscal lo describe tan real que la gente es trasladada a ese momento cuando está sucediendo. Tal vez el fiscal hasta diga, gritó o dijo no y peleó para atrás, por eso tienen los rasguños, porque le quiso rasguñar, pero fue más fuerte él o ella. Y entonces de ahí se basan para decir si es culpable. Y qué tremendo que dice que la fe genuina en nosotros nos causa igual, o sea, es un convencimiento tan tremendo que aunque el doctor que sabe medicina o ciencia o lo que sea te diga no va a suceder, y que tú puedas decirle parado firme en la fe diciendo, ¿sabes qué? Dios es mi sanador. No, pero que esto, no, o sea, es tan convencido que dice, ¿sabes qué? O sea, que es como que la fe te agarra o nos toma hasta ahí donde Dios está haciendo lo que Él dice que va a hacer. O sea que tú lo estás viendo. Por ejemplo, como cuando a Elías le dice, ¿sabes qué? Vete para allá, aquí te vas a ir a aquel arroyo, le dice, y ahí voy a mandarte unos cuervos que te den de comer. Acuérdense que Elías se fue. Elías no se puso a decir, Señor, pero ¿dónde? Yo no vi los cuervos. ¿Cuáles cuervos son? ¿Cuáles son? Pues todos son negros. ¿Cuáles van a ser? A lo mejor van a pasar unos. Note, Elías le creyó a Dios porque era de tal manera como que él estaba escuchando, porque la fe te traslada cuando Dios estaba dando la orden a los cuervos. O sea, la fe en uno causa eso, hermano. Y es donde Dios quiere llevarnos, porque Dios quiere hacer cosas gloriosas en nuestra vida, en nuestra familia, hermano. Pero necesitamos fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso si nos acercamos, hermano, pero si no nos acercamos con fe, no agradamos a Dios. Y por consecuencia no vemos lo que Dios quiere que veamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Padre, gracias por tu misericordia. Ayúdame, Padre. Señor, a que mi fe sea una fe genuina. Padre, me rehúso, Señor, a dejarme guiar por esperanza, Dios, por conocimiento o por presunción, Dios.
sino, Señor, queremos, Dios, caminar con la fe genuina. Señor, esa fe tan real, Dios, de que creemos totalmente, Dios. Señor, no cuestionamos, Señor, no cuestionamos lo que tú dices que hagamos, sino que hacemos todo aquello, Dios, que tú nos has llamado a hacer, Dios. Padre, ayúdanos a la iglesia, Dios, a no movernos, Señor, en esperanza, conocimiento, presunción, Dios, para no perdernos lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres que veamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche yo te doy gracias, Dios. Padre, sella esta reflexión en nuestro espíritu, Dios. Y Padre, que tú vengas, Dios, a ministrar nuestras vidas, Dios. Padre, yo te creo para hoy, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, por este tiempo.